Saludos cordiales, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la clase de tránsito. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son impacto vial o estudios de impacto vial en referente a intersecciones conflictivas. Como ya les había mencionado en las clases anteriores, los estudios de impacto vial se lo realizan tanto para las empresas privadas y también la empresa pública, ¿no? En este caso, o el Estado, ¿no? El sector público cuando genera un estudio de impacto vial del sector público, cuando van a crear algún elemento, alguna infraestructura que genere gran demanda de habitantes o atraigan ¿no? gran demanda de habitantes. Por ejemplo, crear un centro comercial público, un mercado, ¿no? Entonces ahí también lo van a realizar, pero no es en sí es necesario, ya que no es que necesitan un compromiso, ¿no? Recuerden que el impacto vial lo que hace es establecer el problema y si es que es del sector privado, pues elaborar un compromiso. Por eso es que aquí en Santo Domingo no se lo hace los estudios de impacto vial para cuando crea un parque, un mercado municipal, porque obviamente es del mismo estado, no pertenece al municipio y no voy a establecer un compromiso, ya que es parte del municipio, no del estado. Pero sin embargo, sí es necesario que cuando van a implementar una solución a los problemas de la congestión vehicular, una solución de alto costo que ya habíamos visto, por ejemplo, un paso a desnivel, implementar semáforos, ampliación de vías, que hacer un inventario, implementación de señalización vial, carril exclusivo del bus, cualquier sistema que vayamos a implementar, cualquier obra civil, esa ya es una solución de alto costo. Entonces, cuando ya van a elaborar una solución de alto costo, ahí sí es necesario que desarrollen un estudio de impacto vial. ¿Por qué? Porque este estudio de impacto vial que ellos desarrollan es una manera de justificar el por qué necesitan esa cantidad de dinero, ¿no? Es decir, primero determinan la necesidad y después, obviamente, ya piden el dinero y implementan la obra, ¿no? Entonces, parte fundamental que el Estado, ¿no? En este caso, el GAD provincial, el GAD municipal, perdón, a través del GAD, dame un segundo. Gracias. Les decía, ¿no? Que el GAD municipal, si quiere implementar una obra civil de alto costo, una infraestructura vial de alto costo, tiene que desarrollar el estudio de impacto. Es parte fundamental. ¿Por qué? Porque es un informe técnico, o también se le conoce como de necesidades, es decir, está estableciendo, dando a conocer el problema y por qué quieren implementar dicha solución, ¿no? Para evitar este problema que tiene que ver con la congestión vehicular. Para ello, pues, uno de los lugares, ¿no? Obviamente pueden hacer en calles, en tramos de vías, donde sea, ¿no? Donde se vaya a implementar la obra, pero por lo general siempre estos problemas de la congestión vehicular se generan en las intersecciones, más que todas las intersecciones que unen una jerarquía vial primarias o primaria y secundaria, ¿no? Es decir, intersecciones que están en el centro de la ciudad o en el casco urbano, donde por lo general estas intersecciones intersectan o cruzan dos calles arteriales o dos avenidas, o que es la combinación entre una arterial y una secundaria. Por lo general, ahí es donde se genera este problema de congestión vehicular. ¿Qué va a hacer las autoridades o los técnicos? Quieren buscar una solución para evitar más la congestión vehicular y entre estas soluciones pues van a buscar una de alto costo, ¿no? Como lo que es implementar pasos a desniveles o poner semáforos, dependiendo. Para ello necesitan dinero. ¿Cómo lo justifican esto? Mediante este informe técnico, ¿no? Por eso yo les decía que hay dos formas. Uno, el informe técnico o el impacto vial que hace el sector privado con el compromiso y el sector público, que como les digo, no. Si fuese privado, deberían hacer en parques, en centros comerciales municipales, ¿no? Pero como es público, no es necesario hacer, pero sí se debe hacer cuando son para implementar una obra civil de alto costo. Para crear una solución de alto costo, primero se debe considerar el estudio de impacto vial o conocido como identificación de la necesidad. Eso es lo que yo les digo, no es fundamental, porque a través de este estudio usted justifica el por qué necesita tanto dinero. Y es fundamental este tema, chicos, ¿no? Ahora,
El problema es cómo voy a determinar este estudio de impacto vial, ¿no? Recuerden cuando yo les di la definición, un estudio de impacto vial lo que determina es, ¿no?, la situación actual o el comportamiento actual del tránsito. ¿Qué está pasando con el tránsito actualmente? Entonces, lo que van a hacer con este estudio de impacto vial es cómo está el tránsito, qué problemas está generando la congestión vehicular en dicha intersección. Porque, repito, no estoy poniendo como ejemplo que voy a implementar una solución de alto impacto o de alto costo en una intersección. Llamémosle en este ejemplo la avenida Abraham Calasacón y Quevedo, ¿no?, para hacerle como caso ejemplo. Para hacer este estudio de impacto vial hay que cumplir con algunos pasos, unos puntos, y que esto sí ya tienen que irlo trabajando o hay que irlo haciendo ya paso a paso, ¿no? Les voy a ir explicando cómo funciona este estudio de impacto vial y qué es lo que se requiere. Más adelante ya me enfocaré en el estudio de volumen de tránsito. Pero, ¿cuáles son los pasos que se deben seguir para determinar el problema o hacer el estudio de impacto vial en una intersección conflictiva? Fundamental, ¿no? Lo primero, delimitar el área de estudio. Debe estar claro y debe estar identificada en qué intersección o en qué punto o tramo de vía es lo que se va a hacer el estudio de impacto vial. Una vez que usted ya tenga delimitado esta área de estudio, vamos a hacer el estudio de infraestructura vial. Ya les voy explicando cada uno de ellos, ¿no? Si hay que levantar información en dicho sector de todo lo que es la infraestructura vial. Vamos a levantar información de las características operacionales del tránsito, es decir, la movilidad, ¿no?, el tipo de vehículo, el tipo de cantidad de personas, cantidad de vehículos, todos esos elementos. Se deben identificar los equipamientos de servicio, qué equipamientos o polos o instituciones de servicio aledañas, la percepción de los habitantes, qué opinan los habitantes sobre o cuál cree que es las causas principales. Nuestra percepción, ya lo vamos a explicar cómo se hace, y con todas estas herramientas, ¿no?, una vez que ya tenga la infraestructura actual, características del tránsito, los equipamientos de servicio y más la percepción de los habitantes y el punto de vista de los técnicos, hay que identificar la causa principal y las causas secundarias. Por lo general, se establece una causa principal y dos causas secundarias. Una vez que usted ya tenga definida la causa principal y las causas secundarias, ahí es donde vamos a entrar al tema de determinar las soluciones. ¿Qué tipo de soluciones le vamos a dar, ¿no? Como obviamente estamos hablando de soluciones de alto costo, ¿qué se va a implementar? Siempre y cuando usted identifique cuál es la causa, ¿no?, qué recomienda y qué solución se va a dar. Entonces, ¿cuáles son los pasos para determinar un impacto vial en una intersección conflictiva o en punto de la vía conflictiva del sector público? Primero, delimitar el área de estudio, hacer un inventario, un estudio de infraestructura vial, ya lo vamos a ir viendo, el estudio de características de operación del tránsito, la identificación de equipamientos de servicio, la percepción de los habitantes y finalmente identificar la causa principal y secundaria. Cuando ya tengamos o ya hayamos identificado la causa principal y las secundarias, vamos a establecer soluciones. ¿Qué tipo de solución le vamos a dar para evitar la congestión vehicular o minimizar, ¿no?, el impacto o la congestión vehicular en dicho? Dicho eso, pues vamos a ir analizando cada uno de ellos. Lo primero, ¿no? En esta lámina no tengo, pero les voy a poner aquí un ejemplo. Dice, lo primero que usted tiene que hacer es delimitar el área de estudio. Para ello, se recomienda, ¿no?, vamos a utilizar desde aquí las herramientas. Creo que yo les puse, esta en otra diapositiva. Bueno, vamos a hacerle aquí, ¿no?, insertar. Vamos insertando formas, vamos a poner una intersección, por ejemplo, digamos que esta es la intersección que vamos a analizar, ¿no? Tengo la calle principal y obviamente también vamos a colocar la calle secundaria.
Tenemos mi calle principal y la otra calle. ¿Qué es lo primero que deben hacer ustedes? Lo primero es delimitar el área de estudio y recuerden y tomen en cuenta que cuando hacen un estudio de impacto vial, por lo general, ¿no? Si es necesario, lo pueden hacer a más metros, un perímetro más alto, pero por lo general lo que se establece, ¿no? Es que usted determine desde el punto centro de la intersección, vamos a ponerle aquí, desde el centro de la intersección usted vaya midiendo 50 metros a cada lado, ¿no? Desde el centro de la intersección vamos a ir midiendo los 50 metros. Entonces, ¿qué me dice? Que para acá voy a contar o voy a hacer un promedio de 50 metros. De igual forma para cada lado. Todos estos vamos a hacer con una distancia de 50 metros desde el punto centro. Para ello, ustedes pueden utilizar diferentes aplicaciones que les permita determinar el punto exacto o a su vez, pues un estudio de campo, ¿no? Con la cinta métrica determinar los 50 metros. Cuando ya hayan medido los 50 metros acá, vamos a ponerle aquí cuadrito que diga 50 metros. 50 metros a cada lado. Vamos a determinar los 50 metros a cada lado. Esto es delimitar el área de estudio. Primer punto, ¿qué dice? Delimite el área de estudio. Una vez que usted tenga definido los 50 metros, vamos a hacer o vamos a marcar un círculo que sea el radio de influencia. Entonces vamos a hacer una captura de esto. Esperemos que me permita insertar una. Desde este mismo punto lo que vamos a hacer es marcar, obviamente se me va a cerrar toda la, la intersección, ¿no? Pero la idea es esto, ¿no? Marcar todo lo que es el radio de la intersección con 50 metros a la red. Enviar al fondo. De esta manera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos marcando los 50 metros. Entonces, el estudio de impacto vial empieza con la delimitación del área de estudio, tal como lo ven aquí. Primero que hice es, desde el punto centro de la intersección que vayamos a estudiar, vamos a georreferencial o con el AutoCAD, con cualquier aplicación, a marcar 50 metros a la red. Lo primero, ¿no? Desde el punto de origen, 50, 50 y 50. ¿Qué es lo que se va a estudiar aquí? Se va a estudiar toda esta área de aquí, tanto las partes que están dentro de la intersección, como los equipamientos o algunos elementos que influyen, que están externos a la intersección. Por eso se toma 50 metros a la red. Adicional a la identificación o a la delimitación del área de estudio que estamos haciendo aquí, también tienen que colocar información extra, ¿no? Como otro mapa en Google Maps identificando el sector. Adicional, contar o poner el nombre de las calles, ¿no? Tal como está en esta imagen de acá, aquí, ¿no? Nombre de la calle 1, la calle 2, cuál es el nombre de esas avenidas en esto de lo primero, ¿no? Eso es delimitar el área de estudio. Una vez que ya tenga georreferenciado o identificado el área de estudio, vamos con la siguiente parte que es identificación de las características de la infraestructura. Luego que ya tengamos el área de estudio, vamos a determinar las características de la infraestructura vial. Para ello hay que poner un conjunto de puntos, lo que les voy a ir colocando aquí. Los puntos que se deben tomar en cuenta son los siguientes. Primero, tiene que hacer un estudio. El primer punto dentro de lo que son características de la infraestructura vial consiste en hacer el estudio de la vía. Dentro de este estudio de la vía, o bueno, ya les explico más adelante un poquito esto, aparte del estudio de la vía, vamos a tomar en cuenta también la señalización vial. Señalización vial
semaforización o los semáforos o dispositivos electrónicos, el control del tránsito y también el tema de, se me va un estudio de la vía, señalización vial, dispositivos electrónicos y los equipamientos y la infraestructura de equipamientos de servicio. Estos cuatro elementos son los que usted debe estudiar o debe tomar en cuenta para determinar las características de infraestructura vial. Estudio de la vía, señalización vial, dispositivos del control del tránsito y la infraestructura de equipamientos de servicio. Esto abarca lo que es identificación de las características de la infraestructura vial. Pero dentro de lo que es la infraestructura vial o el estudio de la vía, ¿no? En esto que estamos hablando aquí, vamos a tomar en cuenta algunos elementos, ¿no? Entre ellos, primero, la tablita que está aquí, que nos dice información general de la vía, ¿no? Ustedes pueden ver en esta información general de la vía, ya nos está dando a conocer primero cómo es la intersección, ¿no? Cuáles los elementos o el tipo de calle que intersectan, ¿no? En ese lugar. Y nos dicen, ¿no? Tengo una calle principal, Avenida de los Colonos, y calle secundaria, Vía La Vega. Aquí nos falta, ¿no? Pero ustedes van a incluir en su resumen el tipo de vía. Aquí deben poner si es una avenida, si es una calle convencional, en este caso es una vía estatal. Deben poner el tipo de avenida. Aquí van a poner el sentido de circulación. Carriles, ¿no? ¿Cuántos carriles hay por cada entrada o por cada vía, ¿no? ¿Cuántos carriles hay? 2 carriles y 2 sentidos de circulación. Sí, entonces como esto, miren, la característica de esta avenida es de esta manera, ¿no? Tiene, no, les voy a poner más acá. Esto, chicos. Entonces, la característica de la avenida nos dice, ¿no? Que primero, es una vía que está compuesta por la calle principal, que es la Avenida Los Colonos, la calle secundaria, vía Jaime Andrade Marín, no la Bengal. Están aquí las dos calles, Colono y la Jaime Andrade Marín. Aparte de eso, me dice que ponga el tipo de vía. ¿Qué tipo de vía es? Esta es una vía carretera estatal y una vía secundaria, ¿no? Una calle convencional secundaria. Adicional al tipo de vía me pide el número de carriles y el número de sentidos de circulación. En este caso yo tengo doble sentido de circulación en la Avenida de los Colonos y doble sentido de circulación en la Avenida Jaime Andrade Marín. Los vehículos que van del este al oeste y del norte a sur y viceversa. Entonces aquí me dice 2 sentidos de circulación y cuántos carriles por cada sentido, ¿no? Aquí están, 2 carriles, 2 carriles, 2 carriles. Entonces estamos dando información, ¿no? Del tipo de vía. ¿Con dirección hacia dónde o qué sentido están? Oeste-oeste, oeste-este, lo que decía, norte-sur y sur-norte, viceversa. ¿Con dirección hacia dónde? Aquí es importante que ustedes en la intersección que les toque identifiquen un polo o un equipamiento que sea fácil de identificar, ¿no? Algo que todos los ciudadanos podamos identificar, ¿no? Por ejemplo, dice con dirección al redondel Sueño de Bolívar, con dirección al redondel de la Orangini, con dirección al portón del Consejo Provincial, con dirección al conjunto Bombolí o al centro de la ciudad, no depende. Ya depende de la intersección que les toque. Recuerden que eso está en el punto de acá. Estudio de la vía. Lo primero que van a hacer en el estudio de la vía, y les vuelvo a poner acá para que no se confunda, pasémoslo esto acá. Pueda. Aquí lo que están haciendo es, dentro del estudio de la vía, solo vamos a hablar del estudio de la vía. Lo primero, información general de la vía. Lo que están presentando en el estudio de la vía es la información general de la vía.
estamos presentando una información general de la vía, ¿no? Tal como les mostré en esa tabla ponen una tabla diciendo, ¿no?, cuál es la calle principal, cuál es la secundaria, si es avenida, si es calle convencional, si es vía estatal, carretera, lo que sea. Si es un solo sentido de circulación o doble sentido de circulación, cuántos carriles tiene, eso va aquí, ¿no? Eh, cuántos carriles y con dirección hacia dónde. Luego que ya tengamos esa información, tienen que conocer las partes y la sección transversal de la intersección. Las partes y sección transversal de la intersección. Aquí nosotros vamos a identificar las partes y la sección transversal de la intersección. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer un estudio en la intersección que lo identificamos acá y vamos a determinar las partes, ¿no?, cómo está compuesta esta intersección. Entonces les voy a poner otro ejemplo acá para ver qué iría aquí, ¿no?, en las partes de la sección transversal. Bueno, ya les explico eso. También hay que tomar en cuenta tipo de pavimento, el tipo de pavimento y fallas, ¿no? Bueno, el tipo de pavimento que existe en la vía y también las fallas. Cuando digo estudio de la vía, ¿qué nomás vamos a hacer? Información general, ¿no? Luego partes o sección transversal de la intersección, el tipo de pavimento y fallas en la vía. Estas cuatro cosas abarca el primer punto, que es estudio de la vía. Les pongo aquí para que igual ustedes lo puedan interpretar. Ahora, dentro de información general de la vía, partes de la sección, información general de la vía está claro. Ahora vamos, todo esto es, ¿no?, la información general de la vía. Luego de eso nos dice, debemos identificar las partes, tanto de la sección transversal o partes y la sección transversal de la intersección. ¿Qué es esto de las partes o la sección transversal de la intersección? Las medidas de la intersección. Para ello, les voy a poner dos imágenes donde voy a explicarnos que el momento que ustedes vayan a hacer el diseño de la intersección, tienen que elaborar un trazado en planta, que es el que está acá, con vista aérea, no vista de pájaro, que es la de acá, el trazado en planta. Si ustedes visualizan en esta imagen de acá, están todas las medidas, ¿no?, el ancho de cada una de ellas. Y obviamente también el trazado en perfil. El trazado del perfil es el corte que se le hace a la intersección colocando las mismas dimensiones, en este caso. Esto, por favor, para que quede en cuenta y quede claro. Cuando hablamos de la sección transversal de la vía, ustedes tienen que colocar el diseño de la intersección con sus medidas, tanto del trazado en planta, que es este diseño de acá, no viéndolo desde la parte aérea, el diseño de la intersección, y el trazado en perfil, que en este caso solo sería de una entrada, no sería el ejemplo de acá, no, solo del brazo de aquí. Esta partecita es lo que yo estoy viendo acá y es esto. Miren, tengo los 3 metros de derecho de vía, tengo los anchos y todo eso. Aquí está la mediana, ¿no? Lo que estoy viendo es esta parte de aquí, chicos. Les voy a dejar una línea aquí. Lo que estoy presentando en el trazado en perfil es esto. Esto es lo que yo estoy presentando en el trazado en perfil. Ese trazado en perfil tiene que hacerle por cada brazo, ¿no? Entonces, lo que presento en este modelo es esto de aquí. Mire, esta información que está aquí es la que estoy presentando, como que si yo me paro aquí y le corto la parte de acá. Entonces, ¿qué estoy presentando? Esto. Y obviamente tienen que ser 4 dibujos porque me falta la información de esta entrada de acá, del nodo o el brazo de acá y del brazo de acá. Eso es dimensiones de la sección transversal. Entonces, para ello ustedes tienen que medir, ¿no?, todas las partes de una vía, perdón. ¿Cómo lo vamos a hacer, no? ¿Qué deben identificar ustedes? Que para ello, voy a buscarles por acá esa información. Ustedes tienen que conocer
todo lo que es las partes, ¿no? De una vía. Tienen que aprender, aunque yo ya les di a los chicos que están en primero, ¿no? Les expliqué un poco sobre los tipos, las partes de la vía, ¿no? Pero, sin embargo, les voy a repetir esto y les voy a dejar aquí la lámina, que adicional, ¿no? Como les explico, ¿no? Debe estar el trazado en planta y el trazado en perfil. El trazado en perfil es por cada entrada. Esta línea, este trazado en perfil que les puse aquí, solo representa esta línea, chicos. Les faltaría el trazado de aquí, de acá y de acá. Eso es las dimensiones. Pero para que ustedes puedan elaborar esto, ¿no? Que dice partes de la sección transversal, ustedes tienen que conocer las partes. Para ello yo les he puesto algunos ejemplos, empezando desde las partes de una avenida. Si ustedes tienen o van a hacer el proyecto y les toca intersecciones con avenidas, deben tomar en cuenta que estas son las partes de una avenida y si se dan cuenta, este es un trazado en perfil, ¿no? Donde les dice que una avenida está compuesto por la acera, el bordillo, el acotamiento. Recuerde que en las avenidas siempre hay acotamientos, carril uno, carril 2 desde la calzada de ida, ¿no? O izquierda, carril uno, carril 2, un nuevo acotamiento y el parter. Luego tengo el acotamiento de la otra calzada, ¿no? Carril uno, carril 2 de la calzada derecha, acotamiento, bordillo y acera peatonal. Así es como se estructura las partes de una avenida, ¿no? Tal como ven aquí. Y todo esto de aquí conforma una plataforma. ¿Sí? Un diseño, una avenida que esté bien señalizada debe tener estos elementos, muchachos. Aceras, bordillos, acotamiento, carril, carril, acotamiento, parter, acotamiento, carril, carril, acotamiento, bordillo y acera. Y todo eso conforma la plataforma, medido desde la acera 1 a la acera 2, o vereda también. Estas son las partes que ustedes deberían identificar en su proyecto o en el estudio de las intersecciones. Si es que les toca hacer, o por alguna razón tienen que hacer las partes de una carretera, una vía estatal o más que todo vías estatales, ¿no? Aquí está el trazado en perfil representando las partes de una carretera, ¿no? Que es el derecho de vía uno, la cuneta. Recuerden que aquí tenemos cuneta, ¿no? Tenemos el arcén o berma, se le conoce más como berma, la calzada con el carril uno, carril 2, la mediana, aquí se le conoce mediana o también si es una autopista como parterre de autopista, pero no. Pero por lo general está compuesto por medianas, el carril uno, carril 2 del otro lado de la calzada, el arcén o berma, que se le conoce esta parte para estacionar vehículos de emergencia, la cuneta y derecho de vía. Todo está desde el derecho de vía uno al derecho de vía 2 se le conoce como plataforma. Esto es partes de una carretera, ¿no? Si les tuvieran que hacer el proyecto para una carretera, tomar en cuenta esto. Y de hecho, si se dan cuenta, este proyecto de acá es en base a eso, porque esta es una vía estatal. Esto para una carretera, ¿no? Ustedes saben que el derecho de vía es el espacio asignado para futuras ampliaciones de la vía y el arcén o la berma es para que esta partecita de aquí, ¿no? Es para que los vehículos se estacionen por algún tipo de emergencia y no obstaculicen el tránsito. La cuneta obviamente es para generar el efecto bombeo que ya les expliqué el semestre anterior para que el agua fluya hacia las cunetas. Estas son las partes de una carretera. Las partes de una calle convencional de doble sentido de circulación, no estamos aquí, es algo más sencillo porque por lo general una calle convencional está compuesto por acera derecha, acera izquierda, el bordillo, ¿no? Que solo es de 10 centímetros lineales, ¿no? Se miden 10 centímetros, y el carril de ida, carril de retorno. Aquí lo único que lo diferencia entre ida y vuelta es que debe haber una línea en la mitad
Si es continua, quiere decir un solo sentido de circulación. Si es que es discontinua, vertical, no quiere decir doble sentido de circulación. Más o menos, les pongo aquí la imagen. Si la línea está de esta manera y de color amarillo, quiere decir que la calle es de un solo sentido de circulación. Cuando ustedes vean esta línea así. Y de hecho tienen que colocarlo así, ¿no? El proyecto quiere decir que la calle o esta calle es de un solo sentido de circulación. Ahora, si la línea es de color blanco, obviamente no le voy a poner blanco, entrecortada, de esta manera quiere decir que la calle es de doble sentido de circulación. Esa es la diferencia. ¿Cómo también me doy cuenta? Por el sentido de los vehículos, ¿no? Obviamente aquí me está diciendo doble sentido de circulación porque cada uno refleja la parte delantera y trasera. Y en este caso los dos son el mismo sentido, representamos con una línea, como les dije, de color amarilla continua, ¿no? Continua, de esa manera. Entonces esas son las partes, ¿no? Y aquí está otra vez un trazado en planta, en perfil, donde tienen que diseñar, ¿no? Es como que si ustedes están viendo esta calle, ¿no? Es un ejemplo, que están viendo de esta manera. Eso lo tienen que ir colocando con las dimensiones. Aquí estoy entonces presentando en este punto de acá tanto las partes de la sección transversal de la intersección y también las dimensiones, ¿no? Cómo van a irlo midiendo. Trazado en perfil, las medidas tal como ven acá, y, perdón, trazado en planta de esta manera y trazado en perfil de esta manera. Para ello, como les digo, ustedes tienen que identificar, recuerden que acá arriba primero identificaron